Continuamos conversando con Luis Fuenmayor, hablando acerca de estas propuestas de que es necesario sentarse, dialogar para encontrar una solución a este conflicto político y electoral. En ese sentido de sentarse, diferentes analistas hablan de que, bueno, lo importante es la voluntad de hacerlo y que esa voluntad, aunque si uno lo evalúa pudiera no parecer cercana, la idea es que, bueno, esta puede surgir y que hay factores que pueden también incentivar a que esa voluntad surja. ¿Cómo ve usted que puede hacer posible esa voluntad de diálogo y que se pueda dar en nuestro país también cuando vemos que desde las partes no hay reconocimiento y desde los discursos que escuchamos no vemos ese incentivo y esa posibilidad de sentarse a dialogar? Sí, mira, lo que pasa es que uno puede ser, digamos, pesimista en relación con la posibilidad de que ese diálogo llegue a establecerse y de que lleguen a establecerse acuerdos cercanos, a lo mejor dentro de unos años, pero eso no implica que uno no insista en lo que en el deber ser. Tú insistes en el deber ser, y el deber ser es que el gobierno se siente a conversar con el país, con la oposición con el país en general, buscando resolver este impasse. Y este impasse tiene que resolverse de alguna manera. Yo no le puedo dar consejos al presidente Maduro, pues yo soy quien para darle consejos al presidente Maduro, pues, ¿no? Yo pudiera decir qué hubiera hecho yo si estuviera en el caso del presidente Maduro, pero no le puedo decir al presidente Maduro que haga eso. Si el interés es la nación, bueno, la posibilidad, por ejemplo, de repetir las elecciones es una posibilidad. Es una posibilidad. Repetir las elecciones ya no sería a lo mejor este año, pero repetirlas los primeros meses del año próximo. Eso le da, repetirla con otros candidatos, por ejemplo. Con otros candidatos. Eso puede ser un acuerdo también. Sí, se va a repetir con otros candidatos. Claramente yo creo que si se va a repetir unas elecciones tendría que repetirlas con un nuevo CNE, un nuevo CNE paritario, que sea 2-2-1, en donde no haya mayoría. Y en donde el CNE se comporte como lo que tiene que comportarse, como un poder autónomo, independiente del Ejecutivo. ¿Cómo lograr eso? Porque como vemos, las últimas juntas que se han escogido ha sido también por un proceso donde ha pasado por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo alcanzar que realmente ese CNE sea así? Tienes que lograr el acuerdo antes de llevarlo a la Asamblea Nacional. O tienes que tratar de lograr el acuerdo en la Asamblea Nacional. Pero un CNE que esté 3-1 a favor del gobierno, digamos, no es un CNE imparcial. Un CNE que tenga un presidente que además lo deja de lado porque no está acostumbrado a trabajar con organismos colegiados, porque es que el presidente del CNE actual, él viene de la Contraloría, y en la Contraloría no hay ningún organismo colegiado, el Contralor era el jefe y punto, y él decidía, inhabilito a este, inhabilito al otro y tal, pasándole por encima la Constitución de paso. Entonces, inhabilito. Entonces, va al CNE donde hay un organismo colegiado al cual tiene que reunir y con el cual tiene que conversar y al cual tiene que convencer. Y entonces uno se da cuenta que no estaba posiblemente, no se sentía cómodo en esa posición. Sí, bueno, y veíamos algunas denuncias de hecho Del Pino. hay una declaración de Del Pino que dice que tenía meses que no se reunía el CNE, no se reunía el cuerpo colegiado, lo dijo Del Pino, ¿verdad? Que está ahorita, no se sabe dónde está, pero espero que esté en su casa. Lo dijo él, que no se reunían. Eso no me extraña. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasó lo que pasó. Si él se hubiera reunido con el organismo colegiado, él hubiera escuchado otras voces, ¿verdad? Hubiera escuchado otras voces. Y esas otras voces le hubieran dicho, eso no se hace así, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Y no hubiera puesto la torta, porque fue una torta que pusieron el 28, después de haber habido un día electoral quizás el más tranquilo y más participativo de los últimos tiempos. Allí se vio una gran participación durante esa jornada. Exacto, y tranquilo, pues no hubo mayores cosas. Incluso la misma oposición dijo, del Sazonor lo declaró, que eran menos del 1% las quejas que habían habido. Pues, no era como en el pasado, quejas aquí, quejas allá, puntos rojos, yo no sé qué más, esto, arbitrariedades, no. La arbitrariedad comienza después y comienza con la intervención del propio presidente del CNE, que yo pienso es el responsable fundamental de lo que ha pasado en el incluso país. También eso hablando del tema de las responsabilidades, Enrique Márquez también decía que, bueno,
era necesario que se realizara un proceso de investigación acerca de las acciones que entonces, en este caso, le competirían a los 5 rectores del CNE, no solamente hablando acerca del presidente. Él decía que, bueno, es necesario que a nivel legal se estudie cuáles fueron las competencias y que, bueno, también se llegue a ver, o sea, dónde hay delitos y hasta cuándo hay responsabilidades. Es que yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Al gobierno le conviene saberlo. Y a la gente tiene que saberlo. De repente nada de esto es responsabilidad del presidente Maduro, por ejemplo. De repente la investigación dice, no, mira, este señor actuó en esta forma y fíjese lo que hizo, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que sí es claro, que este proceso electoral está comprometido totalmente y ya nadie cree en este proceso electoral. Y sea el ganador González Urrutia o sea el ganador el presidente Maduro, no va a tener la legitimidad de origen que debe tener un presidente de la República una vez que hace las elecciones. Y no es que yo lo estoy ilegitimando, no, yo no estoy legitimando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que no va a tener la legitimidad que debería tener porque no hay credibilidad en el resultado que se diga, sea el que sea. Sea el que sea. El CNE, el Tribunal Supremo de Justicia sale mañana diciendo que es González Urrutia quien ganó las elecciones y eso tampoco va a ser creíble por la mayoría de la población. Eso es mentira. Eso es un cuento de que no, que ellos tienen la mayoría. Eso es mentira. Eso es un cuento, ¿no? Entonces, entiendo que si hay en el país un sentimiento de cambio, de que se quiere cambio, pero no hay una unidad total en el país en relación con quién es el cambio. Hacia dónde apunta ese cambio. Allí no hay esa unanimidad que hay en el sentimiento del cambio. Ahora, unas nuevas elecciones pudieran ser una salida. Pero eso hay que discutirlo, hay que sentarse. Claro. ¿Cuáles son los factores que pudiesen incidir? Y hay que consultarlo, y hay que verlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es con los mismos candidatos. Al gobierno le convienen los mismos candidatos, al otro le convienen los mismos candidatos. Se va a hacer con todos los políticos inhabilitados. Se van a habilitar algunos políticos, los habilitables, porque a lo mejor no todos. Por ejemplo, Leopoldo López no puede ser habilitado. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una decisión judicial en su contra, por ejemplo. Entonces ya está, no puede ser. Entonces no pueden ser todos de repente. Los partidos mismos, se va a estudiar el caso de los partidos. Por ejemplo, el Partido Comunista debería ser, al Partido Comunista lo intervinieron sin ninguna razón. Tenía su congreso, todo. La demanda la hacen unas personas que no eran militantes del Partido Comunista, de tal manera que no tenían. También, y hay otros partidos políticos que no pudieron participar en las elecciones presidenciales. No tenían interés legítimo, no podía aceptarse esa demanda. Sin embargo, la aceptaron y le quitaron la tarjeta al Partido Comunista. Eso son cosas irregulares que se hicieron en este proceso electoral. Bien, y para seguir hablando también acerca de eso y esas posibles soluciones o esas posibles propuestas que deben entrar en ese proceso de negociación, lo vamos a conversar luego de la pausa.